Bien chicos, buenos días. Empezamos la clase de esta semana. Hoy estamos 6 de julio del 2020, es la semana 1. El tema del mes es triángulos 1. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos, empezamos la clase de esta semana, ¿ya? Bien, vamos a dar algunas indicaciones, ¿ya? Plazo de entrega de tareas hasta el domingo a las 6 de la tarde. Pasada esa hora calificaré con 0,5. Ya, por favor, toma tus medidas preventivas. Ya la semana pasada lo he estado diciendo. Esta semana lo vuelvo a repetir. Ya, por favor. Plazo de entrega de clases copiadas es hasta el domingo a las 6 de la tarde. Pasada esa hora calificaré con base de nota 10. Ya no voy a bajar 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos, nada ya, joven. Ni señorita. Simplemente lo que voy a hacer es colocarte la nota de 10. ¿Ya? Listo. Las clases son copiadas, ojo, ya transcritas a mano por el alumno. Ya no son pegadas, por favor, de nada sirve. Entonces, ¿a quién le califico? A tu impresora le puedo calificar, ¿no? A tu impresora le puedo poner 20 porque está imprimiendo muy bien. Pero a ti no. ¿Ya? Ojo con eso. Cuaderno que no tenga margen se calificará con base de nota 10. A los que han estado enviando sin margen, bueno, les he estado colocando 15 para que puedan mejorar. Pero ahora ya, como todos ya creo estamos en un mismo camino, entonces la persona que ya no haga su margen tendrá una nota automática de 10. ¿Ya? Lo que también está observando es que los márgenes solo lo hacen a la derecha o a la izquierda, o solo arriba o solo abajo. No, ya es todo el margen de la hoja, por favor. ¿Ya? Listo. No me hagas, ya también he visto un cuadernito, todo o sea, sí, tiene la intención de hacer margen, pero una especie de florcitas y cosas así, no, ya. El margen son con la regla, ya usa cualquier color, plumón, el que desees, lapicero, en fin, pero que sea lo más presentable posible con regla. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? No calificaré clases pasadas. Automáticamente completaré con 0,5 sin lugar a reclamo. Ya, por favor, entonces tener en cuenta eso. Ya no me envíes no, que me demoré, no, ya no, ya. Ya automáticamente, persona que no me presentó, por ejemplo, hasta el domingo, ya tiene 0,5. ¿Ya? Listo, empezamos la clase de esta semana. Estamos 6 de julio, como te había dicho. Empezamos con la definición, ¿ya? Bien, es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Esa es la definición de ¿quién? De un triángulo, ¿ya? Listo, ahí tienes ángulos, tienes lados, tienes una región exterior, ¿ya? Bien, vamos a ver a detalle. Primero, notación. Mira, ve, un triángulo a veces se puede representar de la siguiente manera. Le colocas un triangulito pequeño, ya le colocas aquí un triangulito pequeño y le pones ABC. Esa es la representación del triángulo ABC. ¿Ya? Listo. Ya sabes, ¿ya? Entonces con eso estarías definiendo el triángulo ABC. Ya está. Bien, sigamos. Elementos, ¿ya? Tiene vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son estos, ¿ve? D, A y C. Esos son los vértices. Tiene un triángulo, tiene 3 vértices. Listo. ¿Qué más? ¿Cuáles son sus lados? Lado es, por ejemplo, esta recta que está aquí. AB. AB es una recta, es un lado. DC es otro lado. Y CA es otro lado. ¿Ya? Esos son sus lados. Aquí te menciona, ¿ver? AB, BC y AC. Ya, esos tres son sus lados. ¿Qué más? Tienes ángulos internos. ¿Ve cómo te dice? Internos son ángulos interiores. ¿Ya? En este caso tienes el ángulo beta, alfa y... ¿ya? Esos tres ángulos.
¿Qué más? Tienes otros 3 ángulos por acá que son ángulos exteriores. ¿Cuáles son esos ángulos exteriores? Son los que están fuera del triángulo, ¿ve? Acá tienes 1, 2 y 3 triángulos exteriores que van fuera del triángulo. Bien, listo. Entonces hasta ahí hemos visto todos los elementos que tiene un triángulo, ¿ya? Bien, longitudes, eso nos faltaba, ¿ve? Las longitudes de los lados. El lado AB, ¿qué longitud tiene? B, ¿ve? En este caso BC tiene una longitud de A, y en este caso el lado AC tiene una longitud de C. Ya está, listo. Entonces, todos ellos son los elementos de un triángulo. Bien, perímetro, dice, es la suma de las longitudes de los lados del triángulo. ¿Cómo se representa? Por 2 veces P, ¿ya? No es que el 2 lo voy a pasar a dividir, no. Así es la representación del perímetro. 2 veces P va a ser igual ¿a quién? A la suma de A más B y más C. La suma de los 3 lados, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es el semiperímetro? Es la semisuma de las longitudes de los lados del triángulo. Esto sí está representado por P, ¿ya? El semiperímetro. Simplemente va a ser la suma entre 2, ¿ya? La suma de sus lados, A más B más C, todo ello dividido entre 2. Ya está, listo. Siguiente, tenemos propiedades fundamentales. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180, ya no te olvides. La suma de ángulos internos de todo triángulo, cualquier tipo, es igual a 180. O sea, alfa más teta más beta es igual a 180 grados, ¿ya? Bien, siguiente, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la medida de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Que 2 ángulos internos, por ejemplo aquí ve, alfa más teta va a ser igual a ¿quién? Al ángulo fuera, ya en este caso W. ¿Ve? Alfa más teta es igual a W. ¿Está bien? Ya está. Siguiente. Vamos a borrar, ¿ya? Ojo ahí, mira. Alfa más teta es igual a W. Ahora lo borramos y te voy a explicar lo otro. A ver, ¿qué dice acá? Teta más beta, a ver. Teta más beta te va a dar ¿qué ángulo dice? Un externo, ¿ve? Listo, tiene 2 ángulos internos y el lado externo es la suma de ambos, ¿ya? Ya, notas que este ángulo siempre queda libre, el que está junto al externo siempre queda libre, ¿ya? Y el último caso también te lo voy a explicar. En este caso sería alfa más beta, que son 2 ángulos internos, te va a dar un externo que en este caso es lambda, ¿ya? Ve, alfa más beta es igual a lambda. 2 ángulos internos te van a dar un ángulo externo, ¿ya? Listo. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, considerando uno por cada vértice, es 360. ¿Ya? Muy sencillo. En todo triángulo se cumple que los ángulos externos suman 360 grados. ¿Ya? Ahí está. La suma de esos 3 ángulos es 360 grados. Siguiente, relación de existencia de triángulos. Para que llegue a existir un triángulo, tiene que cumplirse
lo siguiente. Mira, te dice, sea A mayor que B y mayor que C. ¿Qué va a suceder? Te tiene que cumplir que A menos B tiene que ser menor que C y C a la vez tiene que ser mayor, o bueno, en este caso menor que A más B. En este caso, tienes que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí ha considerado C como un término central. ¿Ya? C. Listo, entonces, esa C tiene que ser mayor que la diferencia de estos dos y a la vez menor que la suma. ¿Ya? A ver, pongamos un ejemplo, ¿ya? Si yo considero el ángulo A como céntrico, vamos a ver si nos sale, ¿ya? Listo, entonces, A tiene que ser mayor, A tiene que ser mayor que ¿quién? ¿Quién debe estar aquí? A ver, primero lo vamos a borrar esto, ¿ya? Aquí voy a borrarlo para poder explicarte mejor. Puedes agarrar cualquier lado y debería de cumplirte. Ya no importa qué lado sea, te debería de cumplir. ¿Ya? Listo. Entonces, el ejemplo que te decía, voy a tomar el lado A. Listo, acá le coloco el lado A. Listo, ahí le coloco el lado A. Entonces, ¿quiénes tienen que estar aquí? C menos B. Y a la vez tiene que ser menor que ¿quién? Que la suma. C más B. Listo, ¿ve? Entonces, de ese modo, puedes saber si ese triángulo verdaderamente existe o no existe. Si cualquiera de esas tres opciones no te cumple, pues está algo mal y tienes que corregir. ¿Ya? Listo. Bien. Siguiente, relación de correspondencia. Te dice si el ángulo alfa es mayor que beta y mayor que teta, entonces que se cumple la misma relación con los lados, ¿ya? En este caso, primero te dice el ángulo alfa, después te dice que alfa es mayor que beta y beta es mayor que teta. ¿Está bien? Rojo, azul, verde. Ya está. Entonces, al frente del rojo, ¿quién está? A. Al frente del azul, ¿quién está? B. Y al frente del verde está C. Ya está, ¿eh? Entonces, lo mismo sucede al rojo, azul, verde. Alfa mayor que beta, mayor que teta. Rojo mayor que azul y mayor que verde. Entonces lo mismo va a ocurrir con los lados. Al frente de alfa está A. Ay, perdón, esto lo voy a borrar. Ya al frente de alfa está A. Después, ¿quién te dije sigue? Beta. Al frente de beta, ¿quién está? B, que es de azul. Y al frente de teta está C, que es de color verde. ¿Ve? Y lo mismo se cumple acá. Teta es de color verde. Beta es de color azul. Y alfa es de color rojo. ¿Ve? Lo mismo se cumple. Tanto la relación de ángulos como de lados debe ser igual. ¿Ya? Rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. Debe cumplirse siempre esa relación. Bien, siguiente. En un mismo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ya eso también, ¿te acuerdas cómo se llama este triángulo? Es isósceles, ¿ya? Porque tiene dos lados iguales. Como tiene estos dos lados iguales, sus ángulos también son iguales, ¿ya? ¿Ve? Entonces la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Bien, empezamos con propiedades derivadas. Empezamos con la regla de la mariposa. Ahora vamos a ver. No aparece.
Ya te lo voy a dibujar más o menos, en el PDF si sale, ¿ya? A veces aquí, a veces no sale, no sé por qué. Se mañosea y no sale. Ya esta es la regla de la mariposa. Ya está. Listo, entonces. A ver, le vamos a poner aquí el ángulo M. Ya no recuerdo bien cómo estaba en tu diapositiva. El ángulo M, el ángulo N. Y este lado lo voy a escribir en letras, ¿ya? Porque acá no puedo colocar los símbolos. Ya, aquí le voy a colocar alfa. Y aquí le voy a colocar teta. ¿Ya? Listo. En realidad teta es con doble T. Ya está, listo. Entonces, ¿qué te dice la regla de la mariposa? Te dice que la suma de ángulos externos, de los dos ángulos externos, en este caso, alfa y teta, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los otros dos ángulos internos, que en este caso sería M y N. ¿Ve? Entonces, alfa más teta es igual a M más N. Esa es la regla de la mariposa. ¿Ya? Listo. Bien, la regla de la cometa también muy similar, ¿ve? Alfa más teta es igual a M más N, ¿ya? Bien, también tenemos cuadrilátero cóncavo, que te dice la suma de ángulos internos, ya en este caso alfa, beta y teta, teta, esos tres ángulos tienen que ser igual al exterior, que en este caso es X. Ya, alfa más teta más beta debe ser igual al ángulo exterior, que en este caso es X. Siguiente propiedad, también mira, ve. El ángulo del medio, que en este caso es X, ya, el ángulo X va a ser igual a, ¿quién te dice? A la semisuma de los ángulos Y y teta, ya. El del medio es igual a la semisuma de Y más teta entre 2. Siempre en cuando, ojo por favor, ¿ya? Siempre en cuando estos dos ángulos estén partidos por la mitad, que quiere decir que sean bisectrices. ¿Ya? Si se cumple ello, entonces se va a cumplir esta relación. ¿Ya? Listo. Siguiente propiedad. Igual, ¿ve? Te dice el ángulo del medio, que en este caso es X, va a ser igual a la semisuma de alfa más teta sobre 2. Ya, X va a ser igual a alfa más teta sobre 2, siempre en cuando que estos dos ángulos también sean bisectrices. Ya, eso también se va a cumplir siempre en cuando esos dos ángulos sean bisectrices. Entonces el del medio va a ser igual a la semisuma de los lados. Bien, clasificación de triángulos 4.1. Según sus lados tenemos triángulo equilátero. Ya sabes cómo es un triángulo equilátero. Tiene los tres lados iguales. Al tener los tres ángulos y los tres lados iguales, los tres ángulos también tienen que ser iguales. Entonces, al ser iguales, la única opción que nos queda es que estos tres ángulos sean 60 grados. ¿Para qué? Para que sumen 180 grados los ángulos internos. ¿Ya? Entonces, acá solamente te está remembrando lo que te estoy diciendo, ¿ya? AB es igual a BC y es igual a CA. Lo mismo, aquí abajito te dice, el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C. Ya, eso es lo que te está diciendo. Entonces, lo siguiente, triángulo isósceles, ¿ve? En este caso tienes dos lados iguales y un ángulo diferente. ¿Ya? A dos lados iguales se oponen también dos ángulos iguales. ¿Ya? En este caso AB es igual a BC, pero es diferente al lado AC. Lo mismo ocurre con los ángulos. El ángulo A es igual al ángulo C y diferente al ángulo B. Acá debe haber una corrección, ¿ya? Esto está mal. Ya, el ángulo A quién debe ser igual. ¿Ve? El ángulo A debe ser igual al ángulo C
¿ya? Debe ser igual al ángulo C y diferente al ángulo B. Ya está, listo. Me vas a hacer esta corrección, por favor, ¿ya? El ángulo A es igual al ángulo C y a la vez es diferente al ángulo B. ¿Ya? Listo. Bien, tenemos también el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes y todos sus ángulos diferentes. ¿Ya? Entonces el lado AB es diferente a BC y diferente a AC. Lo mismo ocurre con los ángulos. El ángulo A es diferente a B y diferente al ángulo C. ¿Ya? Bien, según sus ángulos internos tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Esa es su principal característica de un triángulo rectángulo. Ya está. Listo, entonces como tiene un ángulo recto, va a tener catetos y a la vez va a tener una hipotenusa. El ángulo de 90 grados tiene un lado que está al frente. Ese lado siempre va a ser la hipotenusa. Tome la forma que tome el triángulo, el lado que va a estar al frente siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Ya? Y los otros dos van a ser catetos. ¿Qué se cumple en ello? ¿Ve? Primero te dice que AC y BC son catetos. Ya eso ya te había explicado. Ya, estos dos son catetos, A y B. También el lado AB, no, ojo, acá hay que corregir también. Ya no es el lado AB, sino es el lado AC. ¿Ya? El lado AC ¿ya? El lado AC es la hipotenusa, ¿ve? Tú mismo lo estás observando. El lado AC, ay, se fue, voy a borrarlo ya. Ya lo que te decía, que el lado AC es la hipotenusa, ¿ve? El lado AC es la hipotenusa. Listo. ¿Qué más? También se cumple que alfa más teta es 90, ¿cierto? Porque ya tienes un ángulo de 90 grados, entonces lo único que te queda es que alfa más teta sea 90 grados para que se cumpla que en un triángulo la suma de ángulos internos es 180. Ya. Después tenemos el teorema de Pitágoras, que es muy conocido, ¿ya? ¿Qué te dice? La suma al cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ve? En este caso la hipotenusa es C, coloca C al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Ese es el teorema de Pitágoras que también vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Tienes que recordarlo. Siguiente, triángulos oblicuángulos. Ya tenemos primero el acutángulo, es aquel triángulo cuyos ángulos son menores o iguales a 90 grados. Y en este caso alfa mide 90 grados. Claro que la figura no nos ayuda, ¿ya? Porque un ángulo de 90 grados es recto por ambas dos líneas. Ya en este caso simplemente lo ha considerado alfa igual a 90, teta menor que 90 y beta menor que 90. Ya entonces C al cuadrado va a ser menor que al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Listo. Que también tenemos el obtusángulo, ¿ya? En este caso te dice que el ángulo alfa es mayor que 90 grados y los otros dos son menores. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que C al cuadrado siempre va a ser mayor que al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Bien, tenemos también propiedades adicionales que te dicen un triángulo isósceles, si este ángulo vale 2 teta, X va a ser igual a 90 menos su mitad, en este caso teta. ¿Ya? No te olvides por favor, X es igual a 90 menos la mitad de ese ángulo que sería teta. Ya está. Bien, propiedades. Siguiente propiedad. ¿Qué te dice? P, ¿te acuerdas que era P?
el semiperímetro, ya lo habíamos visto adelante. El semiperímetro va a ser igual a A más B más C sobre 2, ¿ya? Entonces el perímetro va a ser igual a ¿quién? A la suma nada más de A más B más C, ¿ya? Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de los lados. Ya lo voy a borrar de nuevo, ¿ya? Porque se me quedó chiquito el recuadrito. Ya sabes, el semiperímetro va a ser igual a A más B más C entre 2. Y el perímetro va a ser igual a la suma de los lados. Ya está. A más B más C. Ahora, lo que acá nos falta es colocar las letritas. Ya vamos a colocarlas. Al frente del ángulo A, por generalmente está el lado. ¿Qué más? Al frente del ángulo B está B. Y al frente del ángulo C también está el lado C. Ya, ahora sí, el semiperímetro es la suma de los tres lados entre 2. Y el perímetro es simplemente la suma de A más B más C. Ya está. Listo. ¿Qué más te dice? El semiperímetro es menor que X más Y más Z. Y a la vez es menor que 2 veces B. ¿Ya? Listo. Entonces, X, Y, Z son los lados que están formados por un punto medio, o bueno, céntrico podríamos decir, de este triángulo. ¿Ya? A este punto le puedo colocar el punto O. ¿Ya? Entonces, OA vale X, OC vale Y y OB vale Z. Ya está, BP, o sea, el semiperímetro es menor que X más Y más Z y es menor que 2 veces B. Ya, esa relación también se cumple. Listo, entonces también lo vamos a resaltar, ¿ya? Ya está. Son 3 relaciones en este triángulo. Bien, tercera propiedad, también se cumple que si en un triángulo isósceles el ángulo desconocido es X, X va a ser igual a 180 menos 2 veces teta. ¿Ya? Es lo mismo que decir que X más 2 teta es igual a 180. Simplemente el 2 teta ha pasado a restar nada más, ¿ya? Bien, indique la notación correcta de un triángulo ABC. A ver, aquí está mal, ¿ya? Dice un triángulo, ¿ya? Esto es un ángulo, ¿ya? No sé si te acuerdas. Eso es un ángulo. ¿Cómo era la notación de un triángulo? Te decía que se puede hacer como un triángulo y que podías colocar que los lados del triángulo, en este caso sería A, B, ¿ya? Y C. Listo, esa es la notación correcta de un triángulo. Lo que ves a su costado es la notación de un ángulo, la medida del ángulo ABC, que es muy diferente a la notación de un triángulo ABC. Ya listo, entonces esto lo borras o lo dejas también y simplemente le colocas ángulo y triángulo. ¿Ya? Listo. Bien, el siguiente triángulo es, ¿qué es según tú? A ver, ¿qué puedes observar en ese triángulo? Lo que puedes observar aquí es que estos tres ángulos, ¿cómo son? Mira, ve, este ángulo tiene 2 rayitas, este también 2 rayitas y este 2 rayitas. ¿Qué te indica? Que esos 3 ángulos son iguales. Ya no te olvides. Entonces, si esos 3 ángulos son iguales, es un triángulo equilátero. Ya está, listo. Siguiente, en el gráfico te pide indicar la suma de alfa más teta más beta. Alfa más teta más beta son la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es, ¿cuánto te dije? 180, ¿sí o no? Alfa más beta más teta es igual a 180. En el siguiente gráfico que se muestra un triángulo. ¿Qué triángulo es este? Tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo isósceles. Muy bien. ¿Qué más? En el triángulo PQRS. Mira, este lado es diferente a este y a la vez diferente a este.
Si los tres lados son iguales, es un triángulo escaleno. ¿Ya? Listo, ahí está el triángulo escaleno. ¿Qué más te pide aquí? Hallar el valor de teta. Muy bien. Recuerda que la suma de los ángulos internos debe ser 180. O sea, 60 más 70 más teta es igual a 180. ¿Ven lo que está acá? 60 más 70 más teta es igual a 180. Entonces 60 más 70 es 130. Eso que está sumando pasa a restar. 180 menos 130 es 50. ¿Ya? Bien, si el triángulo es equilátero, hallar alfa, dice. Muy sencillo, ¿sí o no? Si un triángulo es equilátero, los tres ángulos son iguales. Y era conocido ese ángulo, es 60, ¿ya? Porque 3 veces 60 es 180, que es la medida de los ángulos internos. ¿Ve? 3 alfa igual a 180, alfa vale 60, ¿ya? En esta figura te pide hallar alfa. Recuerda, este triángulo, ¿cómo se llamaba? Rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si ya tienes un ángulo de 90 grados, estos dos ángulos deberían sumar también 90. O sea que 60 más alfa debería ser 90. ¿Ve? Alfa más 60 igual a 90, entonces alfa es igual a 30. Bien, eso sería todo, chicos, la clase de esta semana. Por favor, no se olviden de mejorar sus cuadernitos, presentar puntualmente para evitar inconvenientes, por favor, ¿ya? No esperen a la última hora, ya. La Miss dice domingo a las 6 de la tarde, entonces a las 6 le voy a enviar, no, ¿ya? Envíame antes, porque a veces se va el internet, a veces demora en cargar, o se te apaga el celular, o se va el internet, en fin, puede pasar muchas cosas. Entonces, trata de enviarme el sábado o el domingo en la mañana más tardar, ¿ya? Listo, esperando que mejores por favor tus notas este mes, los que están bajos, y los que están bien, por favor mantener esa nota, ya no bajen tampoco esa nota, ¿ya? Listo, chicos, eso sería toda la clase de esta semana, nos vemos la próxima semana, gracias.